El abordaje diagnóstico se realiza citometría hemática del 7 de julio del 2008 con un resultado hemoglobina de 7.1 gramos sobre decilitro, un hematocrito de 19.6%, un volumen corpuscular medio de 87.1 femtolitros, una hemoglobina corpuscular media de 31.4 picogramos, un ancho de distribución de 12.7% con unos leucocitos de 2.700, neutrófilos de 400, linfocitos de 2.200 y unas plaquetas de 3.000. Reticulocitos corregidos del 0.1% y una prueba de Coombs directa negativa. Niveles séricos de folatos y vitamina B12 se realizan. Esto cabe destacar estos estudios en el servicio de urgencias del Hospital General de México. Bilirrubina total de 0.89, proteínas totales de 5.6 gramos y albúmina de 3.23 gramos sobre decilitro. Una DH inicial del 7 de julio del 2018 con 136 unidades por litro y un examen general de orina normal. Bien, el par viral que también se realiza el 7 de julio prácticamente es no reactivo. Los inmunológicos que se realizan el 7 de julio, como son anticuerpos anti-DNA, antinucleares negativos o dentro de parámetros normales, y en el caso del complemento, tanto la fracción C3 y C4 se encuentran normales. El perfil tiroideo del 8 de julio del 2018 prácticamente se encuentra normal o todas las hormonas en rangos normales. Finalmente se realiza aspirado de médula ósea el 9 de julio del 2018, el cual es compatible con anemia palásica, y se realiza una biopsia de médula ósea en donde se observan 8 espacios intertraveculares valorables, celularidad menor al 5%, depresión de las líneas celulares prácticamente, alguna que otra célula plasmática y tinción para reticulina fue negativa. Con esos datos también que reporta la biopsia de hueso se concluye anemia aplásica. Como parte de su evolución clínica se realiza tratamiento de primera línea con ciclosporina a 6 miligramos por kilo de peso al día, asimismo andrógenos danazol 200 miligramos vía oral cada 8 horas, el tratamiento se inicia el 14 de julio del 2018, profilaxis quinolona, azol y trimetoprim sulfametoxazol y finalmente un soporte transfusional que se va a estar realizando de manera constante con la paciente, principalmente concentrados eritrocitarios, aféresis plaquetaria y grupo y aislamiento inverso. Como parte de la evaluación clínica de esta paciente, el día 22 de julio inicia con un cuadro caracterizado principalmente por un dolor súbito en miembro pélvico derecho, EVA 9 de 10, que limita la función acompañado de aumento de volumen, temperatura local y rubor. A la evaluación clínica dirigida, signo de Oman y Low positivos. Como parte del protocolo, pues bueno, dentro de los criterios de Wells, reposo en cama más de 3 días que ya llevaba la paciente, presentaba dolor en el trayecto venoso profundo, con tumefacción en extremidad inferior, aumento del perímetro de la extremidad afectada y edema en fobia, por lo cual se presentaba una probabilidad alta. Presentaba un dímero D de 14.887 picogramos sobre litros y unos tiempos de coagulación, un tiempo de protrombina de 13.4 segundos, un TT de 16 segundos, un TTPA de 24.5 segundos y un fibrinógeno de 256 miligramos por decilitro. Se realizó como parte del protocolo medición del porcentaje en la función de proteína C, S y antitrombina 3, las cuales estaban normales, con un porcentaje mayor al 80% y resistencia a la proteína C negativa. Se realiza ante estos datos clínicos y ante sospecha de trombosis venosa profunda un USG Doppler, el cual finalmente concluye lo siguiente. Comenta en la conclusión un sistema venoso profundo del miembro pélvico derecho, donde no se observa prácticamente datos de trombosis. Y finalmente nos comentan a correlacionar con antecedentes y clínica del paciente. Pero bueno, por el estudio de imagen se descarta el evento trombótico, pero la evolución clínica de la paciente continúa y 24 horas posterior al evento antes descrito comienza con disnea en reposo de aparición súbita acompañado de dolor pleurítico, taquipnea y ansiedad generalizada. A la evaluación clínica dirigida tiene una tensión arterial de 127/86, frecuencia cardíaca de 126 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 y una temperatura de 36.8 grados centígrados. Afebril, polipneica con tiraje intercostal, con aleteo nasal, campos pulmonares sin integrar un síndrome pleuropulmonar o estertores y una saturación por oximetría de pulso del 88% al aire ambiente. Bien, entonces la paciente presentaba
por 24 horas atrás, signos y síntomas de trombosis venosa profunda, aunque fue negativa por el ultrasonido Doppler, una frecuencia cardíaca mayor o igual a 100 y una inmovilización mayor a 3 días, por lo cual se cataloga como un riesgo moderado y, bueno, finalmente por ese riesgo se considera realizar imagen o estudio de imagen. Y bueno, se realiza una angiotomografía en la cual concluye lo siguiente: una zona de oligoemia bilateral a descartar trombosis periférica, defecto en el llenado del arco de la vena ácigos, esto en probable relación a trombo en dicho nivel, áreas en vídeo deslustrado bilaterales de aspecto inespecífico, derrame pleural bilateral con zonas de colapso pulmonar pasivo, bandas parenquimatosas de predominio basal y finalmente un granuloma calcificado y un vaso por ahí accesorio. Bien, se diagnostica tromboembolia pulmonar y se inicia un tratamiento con heparina de bajo peso molecular a 1 miligramo por kilo cada 12 horas de aplicación subcutánea. Cabe destacar que para poder dirigir el tratamiento, pues una opción era realizar ecocardiograma para ver si no había una disfunción del ventrículo derecho, pero bueno, lamentablemente en ese momento no se encontraba funcionando el ecocardiógrafo y tampoco la paciente tenía economía para poder solventar uno privado. Entonces se inició nada más heparina de bajo peso molecular. Y bien, finalmente la paciente evoluciona de manera adecuada, pero bueno, ante lo que se comentó anteriormente, se sospechaba de clonas de hemoglobinura peroxística nocturna, por lo cual se busca aerolicina fluorescente o estudio FLAIR para búsqueda de clonas de HPN, en donde se observa eritrocitos con CD59 protectina, 0.6%, monocitos CD14, 1.6% y granulocitos 1.1%. Finalmente el estudio concluye, hay que recordar que la diferencia en el tamaño en la clona de los eritrocitos puede explicarse por la transfusión reciente y la paciente estaba siendo transfundida. Y pues algo interesante del estudio FLAIR es que siempre nos detecta clonas muy pequeñas en pacientes que, aunque hayan sido transfundidos, basándose precisamente en esas proteínas ligadas a GPI, tanto en monocitos como en granulocitos. Y bueno, actualmente la paciente está con adecuada evolución clínica, va a cumplir 3 meses de heparina de bajo peso molecular y ya está en protocolo de trasplante de progenitores hematopoyéticos en el Instituto Nacional de Cancerología. Gracias. Bueno, buenas tardes, soy el doctor Martín Guevara de la sede de Hematología Centro Médico Nacional Siglo XXI y el día de hoy nos corresponde hacer el comentario del caso clínico correspondiente de parte del Hospital General del DF. A manera de relevancia con los datos que se nos envió, es a manera de recordatorio una mujer joven de 18 años de edad que tiene antecedente de exposición a fertilizantes y herbicidas por tener una vivienda en una zona rural. Tiene una sintomatología de síndrome purpúrico, síndrome anémico, que condicionó por laboratorios en el abordaje por el Hospital General, un síndrome de falla medular que ya posteriormente con los estudios de extensión se corroboró una confirmación de anemia plástica. La paciente presentó una clínica de trombosis venosa profunda, sin embargo no se documentó en primera instancia por un estudio de ultrasonido. Sin embargo, por la persistencia de la clínica se dio la confirmación por una tomografía de una tromboembolia pulmonar. La paciente no tenía antecedentes o algunos factores de riesgo aparentemente para trombosis y lo que llamaba la atención es de que tenía una terapia con inmunosupresión y andrógenos. Y también otra cosa que llama la atención es de que se manejó con tratamiento estándar de heparina de bajo peso molecular. A manera de abordaje del caso, podemos ver cuáles serían los factores de riesgo en una paciente que serían tanto congénitos como adquiridos. Y para pensar en una trombosis en una paciente joven que aparentemente no tiene ninguna otra factor de riesgo, podríamos pensar en algunas trombofilias congénitas que no se hayan documentado anteriormente, como por ejemplo alguna deficiencia de la proteína S o C o resistencia a la proteína C activada. Sin embargo, llama la atención que la paciente no tenía ningún antecedente de trombosis, tanto personal como heredofamiliar. En cuanto a los adquiridos, notamos en esta parte de la tabla que existen demasiados factores de riesgo. Sin embargo, la paciente no presentaba ninguno de ellos con los datos que obtuvimos del caso clínico. Lo único que se podía confirmar o sospechar era una enfermedad inflamatoria intestinal o un síndrome nefrótico que no está documentado, o una posibilidad por una trombosis con CUMS directo negativo, una clona de HPN, aunado por factores de riesgo que la paciente presenta como una inmovilización de más de 3 días, supongo que se instauró en el hospital por la trombocitopenia severa, y los fármacos como por ejemplo andrógenos.
En cuanto a la sospecha de la trombosis venosa profunda, podemos iniciar el abordaje con la tríada de Virchow, que ya todos la conocemos, y tomando en cuenta que de todas las trombosis, el 75% va a estar relacionada a factores externos, o sea, adquiridos, y el 25% van a ser por trombofilias filiadas. De esto, no existe ninguna prueba para que nosotros utilicemos de manera única para documentar alguna trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, por lo tanto nos debemos de valer para una sospecha, por una sospecha clínica, el uso de algunos estudios sanguíneos como dímero D o unas pruebas de imagen. Iniciando este abordaje, nosotros podemos utilizar el estudio pretest de Wells, que ya se comentó en un momento, y nos confiere en esa paciente un riesgo por Wells simplificado como probable y en el original como moderado. Llama la atención que la clínica de la paciente presenta signos en miembro pélvico de Homans y Hollow, el cual está presente en el 10% de los pacientes y tiene un dímero D positivo. Los estudios complementarios fue una ecografía Doppler que se marcó inicialmente como negativo. Sin embargo, aquí podemos dividir al estudio en cuanto a la región en que se empieza el estudio. Si es proximal, corresponde a una especificidad y sensibilidad alta de 97% y una distal del 70 a 75%. Sin embargo, si nosotros tenemos un resultado negativo, podemos utilizar una metodología que corresponde a la ecografía Doppler seriada, la cual consiste en que si tenemos sospecha alta de una trombosis venosa profunda, podemos someter al paciente a un segundo estudio 5 a 7 días posteriores. En cuanto a la persistencia de la clínica de trombosis venosa profunda y al agregarse la sintomatología de una tromboembolia pulmonar, con una alta sospecha, el estudio de imagen de elección sería la angiotomografía con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90%. En cuanto al dímero D, lo más importante de este estudio es que tiene un valor predictivo negativo del 95%, es alto. Continuando con el algoritmo diagnóstico de una trombosis venosa profunda, la paciente podemos tomarlo como un pretest medio con un dímero D de alta sensibilidad que está anormal. Podemos hacer un ecodoppler proximal y si el estudio, como comentamos anteriormente, sale negativo, podemos repetir el estudio. Sin embargo, ya